En un imaginario podríamos pensar que las cruzas entre individuos se pueden dar entre diferentes especies y nos darían animales fantásticos como los que describió Leonora Carrington o como el que se presenta en esta ilustración en el que un camaleón adquiere ya la forma de un cactus. Sin embargo, en la genética, el término de cruzas se refiere a aquellos apareamientos que tienen como resultado una fecundación de gametos provenientes de un individuo masculino y un individuo femenino. Estos individuos pueden tener características similares o distintas. Es importante recordar que en una fecundación los individuos femeninos producen un óvulo que solamente puede ser fecundado por un espermatozoide. En estos gametos tenemos solo la copia de un gen porque para los individuos diploides los gametos son haploides, es decir, contienen la mitad de los cromosomas que contendría una célula somática. Para nuestro diagrama, en la parte izquierda inferior, podemos ver que el espermatozoide tiene dos cromosomas diferentes, uno grande y uno mediano, que están ahora determinados con un color rojo. En cambio, el óvulo tiene cromosomas que están representados por un color negro. Tras la fecundación, el cigoto presentará ambos cromosomas y tendrá, por lo tanto, ahora copias de los cromosomas de los genes que están en estos cromosomas. Como tiene copias de dos cromosomas homólogos, tendrá la posibilidad de presentar dos alelos por cada uno de los genes que estén en los cromosomas, asumiendo que todos esos caracteres fueran o estuvieran relacionados con el color, tendríamos que el padre tendría un color rojo, la madre un color negro, y los hijos presentarán la combinación de ambos colores, rojo y negro, porque tienen la información necesaria para producir esos colores. Las cruzas son muy conocidas y han sido ampliamente utilizadas para dar origen a toda la diversidad de organismos domesticados que tenemos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la diversificación de los perros, en el cual a través de cruzas entre diferentes individuos podemos ver la diversidad que está representada en este recuadro en la parte derecha, en la que vemos a un perro siberiano, un Siberian Husky, al lado vemos a un Basset Hound, vemos a un pequinés, vemos a un Beagle, vemos a un Bulldog, vemos a una Akita, vemos a a otro pequinés, vemos a un afgano y vemos al final otro tipo de Bulldog. Entonces, estas cruzas nos han dado la posibilidad de mezclar características que son interesantes para los criadores de los perros y se hacen siempre asumiendo que el apareamiento de individuos diferentes nos va a dar como origen progenie que tendrá una o varias características de sus progenitores. En las plantas, la diversificación de plantas cultivadas se logra a través también de cruzas. En este caso, los gametos involucrados son los óvulos o sacos embrionarios en las plantas y los granos de polen. Cuando estas cruzas son dirigidas, lo que se hace es obtener las anteras
de una planta. De estas se obtienen los granos de polen y estos granos de polen van a utilizarse para polinizar el estigma de otra planta y con esto crear una descendencia. Es importante recalcar que en las plantas el mecanismo de polinización implica solamente el movimiento de los granos de polen por diferentes vectores, los animales o, en el caso de las cruzas dirigidas, los humanos, en el cual los gametos masculinos, los granos de polen, se transfieren hacia el estigma que los recibe. Para hablar de una cruza, en el caso de las plantas, no se puede equiparar a la polinización, sino que debe ocurrir el mecanismo de fecundación que está esquematizado en el diagrama de la parte izquierda superior, en el cual vemos que después de que un grano de polen llega a la superficie estigmática, se abre y germina, dando origen a algo que se conoce como tubo polínico. Este tubo polínico tiene núcleos espermáticos, para este caso 2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo. Los 2 núcleos espermáticos viajarán dentro del tubo y al llegar al óvulo, que está conformado por varias células y al que se le da el nombre de saco embrionario, va a ser fecundado por estos núcleos. Es decir, estos núcleos espermáticos van a unirse con los núcleos de las células, dando origen a dos diferentes tejidos. El tejido que se conoce como endospermo y al embrión. Los endospermos van a tener la función de nutrir al embrión una vez que se desarrolle el individuo. Estas características también hacen que las plantas puedan, a diferencia de los animales, cruzarse un poco más entre especies que están emparentadas cercanamente, especies del mismo género. Y esto lo han aprovechado los horticultores para dar la generación de híbridos que tienen características ahora no solo de una especie, sino de las dos especies. Entonces, en plantas muchas veces las cruzas podrían incluir inclusive cruzas híbridas entre plantas del mismo género que estén cercanamente emparentadas y que no tengan mucha divergencia en sus genomas, como es el caso de las orquídeas. Las cruzas se realizan en diferentes generaciones de individuos y para el caso de la genética clásica tenemos la notación siguiente para las generaciones. La generación parental es aquella generación que se refiere a las cruzas que se dan entre los padres de la progenie y generalmente se refiere a la cruza primera que da origen a un experimento genético. Los experimentos genéticos deben de incluir al menos 2 tiempos o 2 generaciones de progenie que se denominan la F1 y la F2. La generación F1 es la generación filial 1, es la primera generación, que son los hijos de los padres con los que se comenzó el experimento, y la generación F2 es la segunda generación que se obtendría de una cruza de la generación F1. Serían los nietos de los padres con los que se comenzó el experimento. Es importante que al menos se obtengan estas 2 generaciones para verificar si se están cumpliendo o no las leyes de Mendel que analizaremos más adelante. Otros términos
que vamos a usar en esta parte en que estamos revisando la genética básica es el de homocigotos. Los homocigotos, o también conocidos como líneas puras, son resultados de cruzas en las que se produce descendencia homogénea para un carácter en particular que estemos estudiando. Pensemos que nuestra cruza incluía individuos que tenían colores blancos y negros, nuestros unicornios blancos y nuestros unicornios negros. Todos los descendientes que presenten, ya sea por autofecundación o por fecundación cruzada, el carácter en la misma forma y que sean homocigotos para eso, se considerarán una línea pura. En este retrato, todos nuestros unicornios formarían una línea pura de individuos homocigotos blancos. Por otra parte, los heterocigotos o híbridos son el resultado de cruzas en las que se produce descendencia heterogénea para el carácter particular en estudio. Es decir, todos estos son descendientes producidos por fecundación cruzada dentro de la población y van a tener alelos diferentes para el carácter. Los términos híbridos y líneas puras se refieren, por lo tanto, al genotipo y no al fenotipo. Podríamos, por ejemplo, asumir que todos estos individuos de unicornios blancos son heterocigotos y que el color blanco es un color dominante. Cuando hablamos de cruzas recíprocas, este término solamente es aplicable a individuos hermafroditas. Estos individuos hermafroditas se presentan en muchas plantas con flores y en plantas vasculares, pero son conspicuos en el reino animal, con los caracoles siendo los únicos que pueden presentar esta característica de ser hermafroditas. Solo en los individuos hermafroditas se pueden realizar estas cruzas recíprocas. Y en esta, lo que vamos a buscar es que los individuos funcionen tanto como donadores como receptores. Para el caso de las plantas, los machos serían donadores de granos de polen, pero se convertirían también en receptores al mismo tiempo cuando reciban el polen de otros individuos en sus estigmas. Otro tipo de prueba que se utiliza en los experimentos de genética clásica son los cruzamientos de prueba. Esta cruza se realiza entre un individuo heterocigoto de la generación F1 y un homocigoto recesivo. Estos cruzamientos de prueba, como su nombre lo indica, se realizan para comprobar si los caracteres segregaron o no. Es una prueba de que existe segregación y que al menos uno de los individuos que tenemos es un individuo heterocigoto. Cuando hablamos de cruzamientos dihíbridos, hablamos de cruzamientos que se dan entre individuos de la generación F1 para los cuales la generación parental difería en características que estaban asociadas a dos genes y para los cuales queremos estudiar el comportamiento que se hereda. En el diagrama que vemos a la derecha, nuestros gatos son gatos que presentan genotipos heterocigotos para el color de la piel y también son heterocigotos para el tamaño del pelo. En este caso, los individuos homocigotos dominantes que vemos en la esquina superior izquierda de nuestro diagrama presentan pelo corto y color negro.
Los individuos que son homocigotos recesivos para los dos caracteres y que formaban parte de la línea parental junto con los homocigotos dominantes son aquellos que tienen color claro de pelo, blanco o grisáceo y pelo largo. Una cruza dihíbrida se hace para estudiar cómo se dan las frecuencias de la aparición de esos dos caracteres en la progenie. Estos términos de cruzas heterocigotos, homocigotos, generaciones nos van a servir para realizar diferentes ejercicios en esta unidad y para entender las leyes de Mendel y las excepciones que conforman parte del estudio de lo que conocemos o entendemos como la genética clásica.